Ya estamos al aire diciéndole a nuestro invitado que ya estamos saliendo, así que un placer presentarlo, doctor Jorge Paz. Buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y la convocatoria hoy es bastante dolorosa cuando hablamos de algunos indicadores que se muestran a nivel nacional. Y el que más me asombra es el de la pobreza, ¿no? Salta sumergida en los índices más relevantes, en lo que es el NOA, detrás de Santiago del Estero, y algunos encuestadores también hablan que estaríamos liderando los índices de pobreza. ¿Qué podemos decir con respecto a los datos que manejan ustedes? Bueno, nosotros manejamos datos oficiales, es decir, son mediciones que están a disposición de toda la población, de todos los ciudadanos, y lo que llama la atención de Salta es el fuerte crecimiento que tuvo la pobreza en el último periodo, porque se venía diciendo que en verdad la tasa de pobreza de Salta venía midiendo más o menos como la media nacional, hasta hace no mucho tiempo, hasta el 2017. Y de golpe sube 12 puntos porcentuales. ¿Eso qué significa? Que pasa de 25% de la población, quiero explicar qué es esto, es el 25% de toda la población salteña que tiene un ingreso familiar menor al valor de la canasta que le permite comprar bienes básicos. Estamos hablando de bienes básicos, es decir, de comida, de transporte, de servicios públicos, lo mínimo, indispensable para la subsistencia. No incluimos salud ni educación en eso. Estamos incluyendo, no está incluido salud y educación. Porque consideramos que son servicios que da el Estado. Exactamente, y aparte de eso, ese tipo de bienes o de servicios como educación, salud, vivienda, eso se capta en otra medición de la que podemos hablar también, y que también tenemos cifras un poco desalentadoras, digamos, de la provincia. Pero, ¿qué pasó con la pobreza por ingresos? Esta que digo que estaba situada en el 25%. Esto significa que 1 de cada 5 salteños era pobre por ingresos. Ahora pasó al 38%. Es decir, que si miramos ahora más de 1 de cada 3 salteños tiene un problema de pobreza por ingresos, tiene ingresos insuficientes. Y eso significa los hogares que están en situación de pobreza por ingresos son hogares, por lo general, hogares numerosos. Si bien se observa un incremento de la pobreza en todos los sectores de edades de la población, o sea, de personas mayores, adultas y adultos, también hay el incremento que ha tenido la pobreza infantil ha sido muy fuerte. Eso le iba a preguntar, el incremento de la pobreza infantil es porque hay mayor cantidad de niños en las familias de bajos recursos y al tener un ingreso tan escaso para dividir en más integrantes, ahí se produce la brecha. ¿Es una de las cuestiones por las cuales esos sectores están más vulnerables? Absolutamente. Lo que hace la medición de este tipo de pobreza es que mide el ingreso del hogar y lo compara con la canasta que le corresponde a ese hogar de acuerdo a la cantidad de miembros que tiene ese hogar. Entonces, claro, los hogares más numerosos tienen un riesgo de estar en la pobreza mayor que los hogares más pequeños. Pero independientemente de eso, también hubo un incremento muy fuerte en el sector de personas mayores. ¿Qué está mostrando esto? Está mostrando, por el lado de la niñez, un fuerte deterioro del poder que tienen los mecanismos de protección social para mantener ingresos suficientes. ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando básicamente en lo que es asignación universal por hijo y los programas provinciales de transferencia de ingresos. Que de hecho hoy no se ven reflejados. Claro, y perdieron mucho poder para poder mantener a la gente fuera de los niveles de pobreza. Por el otro lado, en el sector de personas adultas, estamos pensando en un deterioro fuerte también del mercado de trabajo, mayor que el nivel nacional. Yo estaba mirando las cifras de informalidad, de problemas de empleo, informalidad laboral, precarización, inestabilidad laboral. De Salta es el 50% de la población adulta, contra un 37% de un promedio nacional. Ahí no incluimos a los jubilados, ¿no? No, ahí estamos concentrados en el sector medio de la población. El que todavía está en condiciones de trabajar. Claro, los que todavía trabajan, porque ese es otro problema, que hay cierta confusión. La gente dice, claro, ahora la pobreza aumentó por el desempleo. No, el desempleo aumentó y también contribuyó a este aumento de la pobreza, ciertamente. Pero hay un gran problema en el mercado de trabajo. El desempleo es un 9, un 10%. El 50% tiene otro tipo de, el 40% más tiene otro tipo de problemas de empleo de bajos ingresos, es decir, que hoy con el trabajo no se resuelve el problema de la pobreza, situación muy grave.
Usted hacía mención a algunos índices de salud y educación que tampoco son alentadores. Sin embargo, se ve en algunos casos y en lo que mostró el gobernador en su mensaje, por ejemplo, la apertura de 190 escuelas, el crecimiento de la matrícula, el sector docente como que tuvo un incremento salarial bastante interesante en relación a lo que estaba. ¿Esto no ha influido en esa estadística a la que usted me hace mención y de qué se trata? Claro, lo que medimos nosotros es acceso de la población, independientemente. A mí me pueden decir, bueno, está bien, se aumentó el número de escuelas, la inversión en educación, está perfecto, digo, eso lo queremos todos. Pero ¿qué pasa con el acceso de la población a esos servicios? Digo, estoy pensando en educación, en salud, en saneamiento básico. Saneamiento básico estamos hablando de baños. Aguas y cloacas. Agua, cloaca, acceso a la protección social, es decir, cuántos niños tenemos fuera del sistema de protección social, por ejemplo, de asignación universal por hijo. Y juntando todo eso y pensando solamente en la ciudad de Salta, que es donde tenemos las mediciones oficiales de pobreza, porque mencionabas hace un momento el tema del interior, digo, el interior es otra historia, ¿no? Entonces nosotros, las cifras que estamos dando ahora, son cifras que salen de la ciudad, que es el sector más favorecido, si se quiere, de toda la provincia. Y nosotros hicimos un cálculo juntando Interesante el dato que dice, ¿no? Porque hablamos de Salta y creíamos que estos índices son de Salta provincia, son de Salta capital. Porque la encuesta que nos permite medir eso, que es la encuesta permanente de hogares, está referida a la ciudad de Salta. Y ahí hicimos una medición de lo que llamamos pobreza multidimensional. ¿Se puede prever una proyección a razón de lo que sucede en Salta capital y las condiciones del interior para decir en cuánto podríamos estar? Ahora comento eso, pero tomando estos factores, educación, vivienda, salud, cloacas, agua, estoy hablando de bienes muy elementales, ingresos, hicimos el cálculo ese de cuánta población está afectada por problemas de pobreza y la cifra pasa del 38 al 51%. O sea que si uno, y ahí voy a la pregunta que me hacías recién, si uno proyecta la población provincial, pensando que en la población, en toda la provincia tenemos este 51%, que es probable que no, o sea que en los sectores, por ejemplo, nosotros hicimos para el censo del 2010, no tenemos más datos, hicimos para el resto de la provincia, para por ejemplo Anta, Santa Victoria Este, y las tasas de pobreza superaban en 20 puntos la tasa de pobreza que obteníamos de capital, o sea que si acá estamos en 70, ahí estarían en 50, ahí estarían en 70% del nivel de pobreza. Ahora, si yo proyecto ese 50% y lo multiplico por la población de Salta, en Salta somos 1.400.000 personas y más o menos da 700.000 personas que son pobres. En Salta es una cifra enorme. Ahora, ¿qué ha pasado? Usted me habla de 2 años, que veníamos a 2 años atrás, donde este índice sube un 12%. ¿Qué pasó? ¿La política pública no estuvo encarada en el sentido que se debiera haber hecho para continuar con los índices descendentes o al menos mantenernos? Yo hago una explicación gráfica. La población lee y escucha de que se usa para medir pobreza la línea de pobreza. La línea de pobreza es el valor de la canasta básica de bienes. Entonces, si la línea está acá y el ingreso de la población está un poquito por encima de esa línea, esa población no es pobre, pero está muy cerca. Eso es lo que llamamos población vulnerable. ¿Por qué? Porque en cualquier momento pasa por debajo de la línea. Eso es lo que estimamos que pasó en Salta. O sea, los gobiernos debieran apuntar a tener salarios de la población laboral que los aleje de la línea de pobreza. O controlar la línea. ¿Y la línea qué la controla? Los precios. Justamente lo que pasó en Argentina en general es que hubo una inflación muy fuerte que sabemos todos que superó en el caso de alimentos, que es lo básico para medir este tipo de cuestiones, aumentó más del 50%, 57%. Entonces la línea aumentó y los ingresos de esta gente no fueron al nivel bueno, de la pero línea. ¿qué nos pasó? Porque otras provincias es como que están en mejores condiciones. Claro, sin o sea, embargo, debe haber estado un poquito por encima el ingreso. Eso es lo que estamos mirando ahora. El ingreso de esas poblaciones que no aumentaron tanto como nosotros, deben haber estado un poco por encima del valor de la línea. Entonces, no cayeron inmediatamente por debajo. Eso significa que siempre tuvimos esa gente que estaba muy cerca de la línea. Nada más que antes teníamos como una ilusión óptica. Porque estábamos mirando, dicen, el 25%, claro, pero si subíamos un poquitito la línea, caía otro 10%. Usted hace mención a que una cosa es tener establecimientos educativos y otro es
poder acceder a los mismos. Absolutamente. Hay políticas que hizo el gobierno de la provincia, como por ejemplo el tema del boleto gratuito para los universitarios o los adolescentes que van a la escuela secundaria. ¿Este beneficio social incide en la educación? Es una gran pregunta. Yo creo que esa pregunta uno la tendría que hacer antes de lanzar la política. Digo, si la política va a tener fuerza. Bueno, pero acá no se estudia eso antes. Acá tomamos medidas y después vemos los resultados. Tomamos medidas, financiamos las medidas con dinero de la sociedad, digo, con dinero del Estado, y no sabemos si tienen o no tienen impacto. ¿Y para usted tiene impacto? Y por los números que yo veo, no, porque digo, si tenemos todas esas políticas y tenemos un 50% de la población que tiene carencia básica, y no sé, para usted sería mejor destinar esos recursos a otras políticas. Yo creo que habría que hacerse esa pregunta antes de hacer y evaluar cuáles son las alternativas. Digo, como esta mochila que le dan a los chicos de el kit educativo. El kit educativo, digo. Una vez me tocó acompañar a un colega del Banco Mundial que preguntó acá en Salta, la autoridad le dijo, ¿y sirve el kit educativo? No sabemos si sirve o no sirve el kit. ¿Un niño aprende más con el kit educativo o podemos usar esos recursos para ver cómo podemos hacer para que el niño aprenda mejor? Lo que nosotros queremos, claro que estas son políticas que permiten hablar. ¿Políticas y decir, populistas? Exactamente, decir, bueno, mirá, entrego tantas mochilas, hago tantas obras de infraestructura. Bueno, ¿tienen impacto o no lo tienen en la población? ¿Hemos tenido un gobierno populista para usted? Y yo mido las políticas y sí, lo que me dicen el gobierno, yo tendría que observar otra situación de pobreza. Si digo, el 50% de la población, algo hicimos mal. Y si usted dice que estas políticas son populistas y no nos dan buenos resultados, ¿cuál sería el perfil del gobernante que debiéramos tener? Una pregunta muy difícil. Yo creo que tenemos que pensar lo digo desde mi profesión, tenemos que pensar en información y en resultados, ¿no? Estar informados, no sé qué perfil. Primero que no conozco qué candidatos están. No importa, hablemos así un perfil de una persona que lea la realidad y que se haga cargo de esa realidad. Porque yo digo, si yo estoy mirando el 50% de pobreza y estoy discutiendo que si voy a poner el voto electrónico, que si lo voy a sacar al voto electrónico, digo, ¿qué pasa que no nos hacemos cargo? Digo, al menos en el discurso, decir, bueno, obtuvimos el 50% de pobreza multidimensional, el 38% de pobreza por ingreso. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Y asumir eso y plantear algún tipo, porque hay políticas que pueden cambiar estas cosas, por supuesto que las hay, pero ahí está el dato, está la realidad. Entonces tenemos una clase política que no escucha ni ve estos indicadores. Yo creo que estamos acostumbrados a hablar más que a analizar y a mirar los resultados. Desde la parte técnica, ¿se puede aportar y hacer mucho en este sentido? Absolutamente, el número esto te está diciendo, discutamos alrededor de ese 38%, ¿qué es lo que está pasando? Alrededor del 50%. En capital hablamos. En capital. Discutamos eso, a ver qué factores pueden estar explicando eso y qué elementos, qué cuestiones correctivas. Cuando uno va al médico, uno le pide al médico, bueno, curame de esta enfermedad, yo tengo esta dolencia, me la detectaste en un diagnóstico, decime qué es lo que tengo que hacer, no me cuentes el cuento de Caperucita Roja. ¿Se puede revertir la pobreza que tenemos, doctor? Sí, absolutamente, sí se puede. Hay muchos países que lo hicieron, es decir, acá también, mirando datos, mirando la realidad, yo puedo ver que muchos países de Europa que estuvieron mucho peor que nosotros, estoy pensando en la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo, estaban devastados los países. Acá no hubo una guerra mundial, no hubo una catástrofe, no hubo un tsunami, no pasó algo que destruyera nuestro aparato productivo. Simplemente acá hubo decisiones malas. Desacertadas. Claro, desacertadas. Mirando realidades que no existen. ¿Qué incidencia tiene, para finalizar, la política nacional en el resultado de la pobreza que tenemos en Salta? Tiene mucho que ver en este tema, por ejemplo, el tema inflacionario. O sea, no hay respuesta, en el desajuste de los saberes con lo que usted decía. Claro, no hay control de precios y no hay una política de ingresos que ahora se están haciendo intentos, pero también así como manotazos, habría que discutir cómo se van a actualizar los ingresos de la asignación universal por hijo, cómo se van a actualizar las jubilaciones de acuerdo a esa inflación que estamos teniendo. Ahora están diciendo que marzo va a dar cerca del 4%. Multipliquemos 4 ya lo están por 12, anunciando. Claro, 4 por 12 y estamos por encima del 50% del año pasado. Ya sabemos que vamos a tener una inflación de ese tipo y estamos discutiendo los salarios
Estamos discutiendo las jubilaciones y discutiendo los beneficios de la protección social en base a una pérdida de poder adquisitivo que nos ha hecho aumentar la pobreza a un nivel descomunal. Espero que la próxima entrevista tengamos datos más alentadores, porque empezamos la entrevista con un 38% de pobreza y terminamos que en realidad Salta tiene un índice del 50% y más arriba. Absolutamente. Gracias, doctor. No, por favor, al contrario. Hacemos una Gracias a pausa. usted. Ya volvemos.